Hay una forma de traicionarte que no hace ruido, pero que lo cambia todo. No pasa en grandes decisiones, no aparece en momentos dramáticos, pasa en lo pequeño, en eso que dijiste que ibas a hacer y no hiciste, en esa decisión que sabías que era importante y pospusiste, en esa promesa silenciosa contigo que nadie más conoce, pero que tú sí rompiste. Y lo más fuerte es que no se ve desde afuera, nadie te reclama, nadie te confronta, nadie siquiera lo nota, pero tú sí. Y algo dentro de ti lo registra, no como un error, sino como una señal de que no estás completamente contigo. Y si te quedas aquí, si realmente te permites mirar esto sin justificarte rápido, vas a empezar a entender por qué el compromiso contigo mismo no es solo disciplina, es identidad. Porque no se trata de lo que haces un día, se trata de lo que repites cuando nadie te está viendo. Y ahí es donde muchas cosas se definen. Porque es fácil comprometerte cuando estás motivado, cuando tienes energía, cuando todo está alineado. Pero eso no es compromiso, eso es impulso. El compromiso aparece cuando no hay ganas, cuando no es cómodo, cuando no hay nadie validando. Y justo ahí es donde la mayoría falla, no por falta de capacidad, sino por una desconexión más profunda. Porque hacer algo que dijiste que ibas a hacer no es solo acción, es coherencia. Y la coherencia construye algo que no se ve de inmediato, pero que sostiene todo. Confianza, no la confianza que otros tienen en ti, la que tú tienes en ti. Porque cada vez que cumples algo contigo, aunque sea pequeño, algo se fortalece. Y cada vez que no lo haces, algo se debilita. No de forma dramática, pero sí acumulativa, como una gota constante que, con el tiempo, cambia la forma de cómo te percibes. Y aquí es donde muchas personas se confunden. Piensan que les falta disciplina, que necesitan motivación, que necesitan organizarse mejor. Pero no siempre es eso. Muchas veces lo que falta es vínculo. Vínculo contigo. Porque cuando no hay conexión, es fácil fallarte. Es fácil posponer. Es fácil justificar. Es fácil cambiar lo que dijiste sin sentir demasiado peso. Pero cuando hay conexión, cuando realmente te escuchas, cuando lo que decides tiene sentido para ti, el compromiso cambia. Deja de ser una obligación y se convierte en una extensión de quién eres. Y eso se siente distinto. No como presión, sino como dirección. Pero para llegar ahí, necesitas ver algo que no siempre es cómodo. Que muchas veces no cumples contigo, no porque no puedas, sino porque no te crees del todo. No confías completamente en lo que decides. No estás convencido. Y entonces lo dejas abierto, flexible, negociable. Y eso rompe algo interno. Porque cuando lo que decides contigo es negociable, tu identidad también lo es. Y eso genera inestabilidad, porque no sabes realmente dónde estás. Hoy decides algo, mañana lo cambias, pasado lo vuelves a intentar. Y así, nunca se consolida, nunca se vuelve parte de ti. Siempre está en intento. Y vivir en intento cansa. Cansa porque requiere energía constante, sin generar estructura. Cansa porque siempre estás empezando, pero nunca integrando. Y eso desgasta más que fallar, porque te deja en un punto intermedio. Ni avanzas ni sueltas, solo repites. Y aquí es donde aparece una pregunta incómoda, pero necesaria. ¿Cuántas cosas en tu vida están en ese estado? No completamente hechas, pero tampoco completamente abandonadas. Solo pendientes, solo abiertas. Y eso ocupa espacio. Espacio mental, espacio emocional, espacio en tu identidad. Porque cada cosa que no cumples contigo queda como un recordatorio silencioso. No de lo que no hiciste, sino de lo que dijiste que harías y no sostuviste. Y eso afecta más de lo que parece, no porque sea grave, sino porque es constante, porque se repite, porque se acumula. Y con el tiempo empieza a construir una narrativa interna, una donde dudas de ti, donde no te crees completamente, donde lo que dices no siempre tiene peso. Y eso es lo que realmente está en juego, no la tarea, no el hábito, no el objetivo.
tu relación contigo. Porque cuando no puedes confiar en ti, todo se vuelve más difícil. Tomar decisiones, sostener procesos, creer en lo que empiezas. Porque hay una parte de ti que siempre duda, que dice, sí, pero luego no lo haces. Y eso frena, no desde afuera, desde adentro. Y ahí es donde muchas personas intentan cambiar cosas externas, rutinas, métodos, herramientas. Y aunque ayudan, no resuelven lo central, porque el problema no es cómo lo haces, es desde dónde lo haces. Si lo haces desde la presión, desde la comparación, desde la necesidad de demostrar, el compromiso no se sostiene, porque no nace de ti. Nace de algo que no es estable, pero si nace de algo más profundo, de algo que tiene sentido para ti, de algo que realmente elegiste, entonces cambia. No necesitas tanta fuerza, no necesitas tanto control, porque ya no estás empujando, estás alineando, y eso es completamente distinto. Pero para llegar ahí, necesitas hacer algo que muchas personas evitan: ser honesto contigo, no con lo que deberías hacer, sino con lo que realmente estás dispuesto a sostener. Porque comprometerte contigo no es prometer todo, es prometer lo que vas a cumplir, y cumplirlo, aunque sea poco, aunque sea simple, pero real. Porque ahí es donde empieza a construirse algo que cambia todo: tu palabra contigo. Y cuando tu palabra contigo se vuelve sólida, tu identidad también. Dejas de ser alguien que intenta y te conviertes en alguien que hace. No todo, no perfecto, pero consistente. Y eso transforma todo lo demás, porque ya no necesitas motivarte tanto. Confías. Y cuando confías en ti, el compromiso deja de ser esfuerzo y se convierte en parte de quién eres. Y cuando empiezas a ver eso con claridad, algo cambia en cómo interpretas tus propias decisiones. Porque ya no se trata de si puedes o no puedes. Se trata de si realmente estás contigo cuando decides. Porque hay algo que casi nadie dice, pero que está en el fondo de todo esto. No siempre rompes tus compromisos por falta de disciplina. Muchas veces los rompes porque no estabas completamente presente cuando los hiciste. Dijiste que sí, pero una parte de ti dudaba. Una parte de ti no estaba convencida. Una parte de ti solo quería sentir que avanzabas, aunque no fuera del todo real. Y eso crea una fractura, porque lo que decides no está alineado con lo que realmente sientes. Y cuando no hay alineación, no hay sostén. Puedes empezar con fuerza, puedes incluso mantenerlo unos días, pero tarde o temprano se rompe. No porque seas débil, sino porque no era completamente tuyo. Y aquí es donde empieza a tomar forma algo mucho más profundo que la disciplina. La autorresponsabilidad, pero no en el sentido superficial de haz lo que tienes que hacer, sino en algo más íntimo, más honesto, más incómodo. Hacerte cargo de lo que eliges, incluso cuando no quieres, incluso cuando es difícil, incluso cuando nadie te está mirando. Porque comprometerte contigo no es obligarte. Es dejar de engañarte. Es dejar de decir sí a cosas que sabes que no vas a sostener. Es dejar de prometerte versiones ideales que no están conectadas con tu realidad. Es dejar de usar el compromiso como una forma de sentirte mejor, sin realmente cambiar. Y eso es confrontador, porque implica soltar una parte de ti que quiere verse bien, incluso ante ti mismo. Esa parte que dice, mañana empiezo fuerte. Esa parte que hace planes perfectos, que suenan bien, que te dan una sensación momentánea de control, pero que no están construidos sobre algo sólido. Y eso genera un ciclo. Prometes, empiezas, fallas, te justificas, vuelves a prometer. Y así, una y otra vez. No porque no quieras cambiar, sino porque estás intentando construir algo real desde una base que no es completamente honesta. Y aquí es donde aparece algo clave: la diferencia entre intención y compromiso. Puedes tener intención sin compromiso. Puedes querer algo sin estar dispuesto a sostenerlo. Puedes decir que lo harás sin haber decidido realmente hacerlo. Y eso es muy común, porque la intención no duele. La intención no exige. La intención te permite sentirte bien sin pagar el precio. Pero el compromiso
Sí, el compromiso te enfrenta, te pide coherencia, te pide constancia, te pide que sostengas incluso cuando no hay ganas, y eso incomoda, porque rompe la ilusión de que todo depende de cómo te sientes. Te muestra que hay momentos donde no vas a querer, pero aún así puedes hacerlo, y eso es lo que empieza a construir una identidad distinta. No la del cuando me siento listo, sino la del cuando decido, sostengo. Y esa diferencia es enorme, porque cambia completamente cómo te relacionas contigo. Ya no te preguntas tanto si tienes ganas, te preguntas si estás siendo coherente. Y eso simplifica. No hace todo fácil, pero sí más claro, porque ya no estás negociando contigo todo el tiempo. Ya no estás buscando excusas elegantes para no hacer lo que dijiste. Empiezas a reconocer esas voces internas que antes te convencían. Hoy no pasa nada si no lo hago. Empiezo mejor mañana. Ahora no es el momento ideal. Y, en lugar de seguirlas automáticamente, las ves. Y al verlas, pierden poder, porque ya no estás completamente identificado con ellas. Puedes elegir. Y esa capacidad de elegir, incluso cuando no quieres, es lo que empieza a cambiar tu estructura interna. Porque cada vez que eliges sostener algo, aunque sea incómodo, estás enviando un mensaje claro. Mi palabra tiene peso, y ese mensaje se acumula, no en forma de resultados visibles, sino en forma de confianza interna. Empiezas a creerte, no por lo que dices, sino por lo que haces. Y eso tiene un impacto enorme, porque ya no necesitas tanto impulso externo, no necesitas esperar a sentirte motivado, no necesitas que todo esté perfecto para empezar, porque sabes que puedes sostener, y eso reduce la fricción, reduce el desgaste, reduce ese diálogo interno constante donde estás negociando contigo mismo. Empiezas a moverte con más estabilidad, más claridad, más dirección, y desde ahí, el compromiso deja de ser algo que te cuesta, y se convierte en algo que te define, no porque lo hagas perfecto, sino porque lo haces real, y eso cambia todo, porque deja de ser una lucha contra ti, y se convierte en una forma de estar contigo. Y cuando empiezas a estar contigo de esa forma, sin negociar cada decisión, sin suavizar lo que sabes que tienes que sostener, aparece algo que al inicio puede incomodarte más de lo que esperabas. El silencio. No el silencio externo, sino ese espacio interno donde ya no hay tantas excusas. Antes, tu mente estaba llena de explicaciones, razones por las que no hiciste algo, justificaciones que te ayudaban a sentirte mejor, pequeñas narrativas que protegían tu imagen ante ti mismo. Pero ahora, cuando empiezas a ser más honesto, ese ruido baja. Y cuando baja, te quedas frente a algo mucho más claro, lo que haces y lo que no haces. Sin filtros, sin adornos, sin historias que lo suavicen. Y eso puede ser incómodo, porque te deja sin escape. Ya no puedes decir no tuve tiempo cuando sabes que sí lo tuviste. Ya no puedes decir no era importante cuando sabes que sí lo era. Ya no puedes decir luego lo hago cuando reconoces que eso es solo una forma de evitar. Y ahí es donde muchas personas retroceden. No porque no puedan sostener el compromiso, sino porque no quieren sostener esa claridad. Porque ver con precisión implica responsabilidad. Implica aceptar que lo que haces tiene consecuencias. No solo afuera, sino dentro. Y eso pesa, porque ya no puedes culpar tanto a las circunstancias. Ya no puedes poner todo afuera. Empiezas a ver el papel que tú juegas en lo que repites, en lo que pospones, en lo que no terminas, en lo que abandonas. Y eso no es cómodo, pero es necesario, porque sin esa claridad no hay cambio real. Solo hay intención, y la intención ya viste que no es suficiente. Ahora, hay algo más profundo ocurriendo. Estás empezando a construir una relación contigo basada en verdad, no en comodidad. Y eso cambia todo, porque la verdad no siempre es agradable, pero siempre es estable. No cambia según cómo te sientes ese día, no depende de tu estado emocional, simplemente es. Y cuando empiezas a relacionarte desde ahí, tu forma de decidir cambia. Ya no decides desde lo que te gustaría hacer, decides desde lo que elegiste hacer. Y eso crea una diferencia muy clara, porque lo que te gustaría cambia. Depende del momento, del estado de ánimo, del contexto. Pero lo que eliges puede sostenerse.
Y esa capacidad de sostener es lo que empieza a construir algo que antes no estaba del todo presente. Integridad, no como un concepto moral, sino como una experiencia interna. La sensación de que lo que dices y lo que haces empiezan a coincidir. Y eso es profundamente estabilizador, porque elimina una de las fuentes más grandes de ruido interno, la contradicción. Esa distancia entre lo que sabes y lo que haces, entre lo que quieres y lo que repites. Y cuando esa distancia se reduce, todo se siente más claro, más simple, no necesariamente más fácil, pero sí más directo. Y eso reduce mucho el desgaste, porque ya no estás peleando contigo todo el tiempo. Ya no estás intentando convencerte de cosas que no sostienes. Ya no estás construyendo versiones ideales que luego no puedes mantener. Empiezas a operar desde algo más real, desde lo que sí puedes sostener, desde lo que sí eliges, desde lo que sí haces, y eso tiene un efecto acumulativo, porque cada pequeña acción coherente refuerza tu identidad, no la que te gustaría tener, la que estás construyendo. Y eso cambia completamente cómo te percibes. Ya no te defines por lo que intentas, te defines por lo que haces. Y eso genera algo muy importante: respeto. No el respeto de los demás, el tuyo, porque empiezas a verte distinto. Empiezas a reconocerte como alguien que cumple. No perfecto, pero constante. Y eso te da una base desde la cual puedes construir más cosas, más proyectos, más decisiones, más cambios, porque ya no estás partiendo desde la duda, estás partiendo desde la confianza. Y esa confianza no viene de pensar positivo, viene de experiencia, de haber estado ahí, de haberlo hecho, de haberte sostenido. Y eso nadie te lo puede quitar, porque no depende de factores externos, depende de lo que tú has hecho contigo. Y desde ahí, el compromiso deja de sentirse como algo que tienes que forzar y empieza a sentirse como algo natural, como una extensión de quién eres. Y cuando eso pasa, todo cambia, porque ya no necesitas estar motivándote constantemente, ya estás en movimiento, no por impulso, por coherencia. Y cuando empiezas a moverte por coherencia, aparece algo que no siempre se dice, pero que cambia completamente la experiencia. Empieza a desaparecer esa necesidad constante de reiniciar, ese ciclo donde cada semana prometes que ahora sí, donde cada mes sientes que empiezas de nuevo, donde cada error se convierte en un punto de ruptura, porque ahora no estás construyendo desde picos de motivación, estás construyendo desde continuidad, y la continuidad no es intensa, no se siente espectacular, no tiene ese impulso inicial que te hace pensar que todo va a cambiar de golpe, es más silenciosa, más estable, más repetitiva. Y eso al inicio puede parecer aburrido, porque no hay emoción alta, no hay esa sensación de ahora sí voy con todo, no hay esa descarga de energía que te hacía sentir invencible por unos días. Pero tampoco hay caída, tampoco hay ese momento donde todo se rompe, donde abandonas, donde te sientes otra vez en el mismo lugar. Y eso es lo que empieza a marcar la diferencia, porque dejas de depender de cómo te sientes para sostener lo que haces. Empiezas a depender de lo que decidiste. Y eso es completamente distinto, porque tus emociones van a cambiar, tus ganas van a variar, tu energía no siempre va a estar igual, pero tu decisión puede mantenerse. Y ahí es donde el compromiso se vuelve real, no cuando es fácil, sino cuando sigue ahí, incluso cuando no lo es, y eso empieza a crear algo muy importante: estabilidad interna, una sensación de que puedes sostener procesos sin romperte en el intento. Y esa estabilidad no solo aplica a hábitos o tareas, empieza a reflejarse en todo, en cómo respondes ante la frustración, en cómo atraviesas momentos difíciles, en cómo sigues incluso cuando algo no sale como esperabas, porque ya no estás buscando hacerlo perfecto, estás sosteniendo hacerlo. Y eso reduce mucho la presión, porque la perfección paraliza, te hace esperar el momento ideal, te hace exigirte más de lo que puedes sostener, te hace abandonar cuando no cumples el estándar. Pero la consistencia libera,
te permite avanzar incluso con imperfecciones, te permite ajustar sin romper todo, te permite seguir sin necesidad de empezar desde cero cada vez, y eso cambia completamente tu relación con el error. Deja de ser una señal de que fallaste y se convierte en parte del proceso, algo que ajustas, no algo que te define. Y cuando eso se integra, algo más profundo empieza a tomar forma. Tu identidad deja de estar ligada a resultados inmediatos y empieza a construirse desde el proceso, desde lo que haces repetidamente, desde cómo respondes cuando se complica, desde cómo te sostienes cuando nadie te ve. Y eso es lo que realmente te transforma, no un gran cambio de golpe, sino la repetición de pequeñas decisiones coherentes, día tras día, sin necesidad de que se sienta especial, sin necesidad de que se vea impresionante, solo, real. Y eso tiene un efecto acumulativo que no se nota al inicio, pero que con el tiempo es evidente. Empiezas a confiar más en ti, empiezas a dudar menos, empiezas a moverte con más claridad, porque ya no estás probando si puedes, ya sabes que puedes sostener. Y eso cambia la forma en la que enfrentas todo lo demás. Ya no entras a un proyecto preguntándote si lo vas a abandonar. Entras sabiendo que puedes mantenerte. Ya no dudas tanto de tus decisiones, porque sabes que las sostienes. Y esa confianza no es arrogante, es tranquila, es estable, no necesita demostrarse. ¿Se siente? Y desde ahí, el compromiso contigo deja de ser algo que tienes que recordar todo el tiempo y se convierte en algo que simplemente haces, como una base, como un estándar, como algo que ya no estás dispuesto a negociar. Y eso redefine completamente tu forma de vivir, porque ya no estás dependiendo de momentos de claridad, estás construyendo desde una estructura, y esa estructura no te limita, te sostiene, te da dirección, te da estabilidad, te da algo que antes no estaba del todo presente, un punto firme dentro de ti. Y cuando tienes eso, todo lo demás se vuelve más claro, más simple, más tuyo, porque ya no estás reaccionando a cada impulso, estás actuando desde algo más profundo, desde algo que no cambia cada día, desde algo que construiste y ahora te sostiene. Y cuando esa estructura interna empieza a sostenerte, hay algo que se vuelve muy evidente, aunque no lo digas en voz alta. Dejas de necesitar explicarte tanto. Antes, cada decisión venía acompañada de una justificación. Cada cambio necesitaba ser entendido por otros. Cada límite requería una explicación larga, para que no pareciera exagerado. Pero ahora, algo se simplifica. No porque te vuelvas rígido, sino porque estás más claro. Y la claridad reduce la necesidad de convencer. Porque cuando tú sabes por qué haces algo, no necesitas que todos lo entiendan. Y eso cambia la forma en la que te relacionas, porque ya no estás actuando desde la duda, ni desde la necesidad de aprobación. Estás actuando desde algo más firme, desde una decisión que ya tomaste contigo. ¿Y eso se siente? No en lo que dices, sino en cómo lo sostienes, en cómo no retrocedes tan fácil, en cómo no te contradices tan rápido, en cómo puedes mantenerte incluso cuando hay incomodidad. Y ahí es donde muchas dinámicas cambian, porque las personas que te rodean estaban acostumbradas a una versión de ti, una versión más flexible, más negociable, más abierta a cambiar para mantener la armonía. Y cuando eso cambia, lo notan. No siempre lo entienden, pero lo sienten. Y eso puede generar distintas reacciones. Algunos se ajustan, otros cuestionan, otros intentan llevarte de vuelta a cómo eras antes. Y ahí aparece otra prueba, pero esta vez más externa. No solo sostenerte contigo, sino sostenerte frente a otros, frente a la incomodidad que genera tu cambio, frente a las miradas, los comentarios, las pequeñas presiones que antes te hacían ceder. Y eso no es fácil, porque toca algo muy humano, el deseo de pertenecer, el deseo de no incomodar demasiado, el deseo de seguir siendo aceptado. Y cuando tu forma de actuar cambia, ese equilibrio se mueve. Y ahí es donde muchas personas vuelven atrás. No porque no quieran sostenerse, sino porque no quieren perder ese lugar que tenían, ese rol cómodo, esa versión de sí mismos que era fácil de integrar en la dinámica. Pero aquí es donde necesitas ver algo con mucha claridad.
Si tu lugar en una relación depende de que te falles, no es un lugar estable, es un intercambio. Tú cedes y a cambio te aceptan. Y eso no es conexión, es adaptación constante. Y sostener eso a largo plazo desgasta. Por eso este momento es tan importante, porque define si tu compromiso contigo es real o condicional. Si se mantiene solo cuando es cómodo o también cuando incomoda afuera. Y sostenerlo no significa confrontar a todos. No significa volverte duro o distante. Significa algo más simple, pero más difícil. No retroceder en lo que ya viste. No volver a hacerte pequeño para encajar. No volver a suavizar lo que ya sabes que es importante para ti. Y eso cambia tu lugar. No solo en las relaciones, en tu propia vida, porque dejas de girar alrededor de lo que otros esperan y empiezas a construir desde lo que tú eliges. Y eso genera algo muy importante, respeto interno más profundo, porque ya no solo cumples contigo en lo privado, también lo haces en lo visible. Y esa coherencia fortalece todo, te vuelve más sólido, más claro, más confiable, incluso para ti. Y eso tiene un efecto que no siempre se nota de inmediato, pero que cambia todo con el tiempo. Empiezas a atraer dinámicas distintas. No porque estés buscando algo diferente, sino porque ya no sostienes lo mismo. Ya no das espacio a lo que antes tolerabas. Ya no entras en ciertas dinámicas. Ya no respondes igual. Y eso, filtra. Filtra personas. Filtra conversaciones. Filtra relaciones. Y ese filtro no es rechazo, es coherencia. Es empezar a vivir desde lo que construiste dentro y no desde lo que se espera fuera. Y eso, aunque al inicio incomode, termina siendo profundamente liberador. Porque ya no tienes que adaptarte todo el tiempo. Puedes simplemente ser. Y cuando puedes ser, sin negociar lo que eres, el compromiso contigo deja de sentirse como esfuerzo y se convierte en una base que sostiene todo lo demás. Y cuando esa base empieza a sostenerte de verdad, hay algo que cambia en tu forma de sentir el esfuerzo. Antes, hacer lo que dijiste que ibas a hacer se sentía pesado, como si siempre tuvieras que empujarte, como si cada decisión requiriera una pequeña pelea interna, como si avanzar dependiera de ganar esa batalla diaria contra la parte de ti que no quería hacerlo. Y eso cansa. Cansa porque estás dividido. Una parte decide y otra resiste. Una parte quiere avanzar y otra se queda atrás. Y en ese conflicto constante gastas más energía en decidir que en hacer. Pero cuando empiezas a construir coherencia, ese conflicto disminuye. No desaparece por completo, pero deja de ser el centro, porque ya no estás negociando tanto, ya no estás preguntándote cada vez si tienes ganas, o si es el momento ideal, o si deberías esperar un poco más. Simplemente haces lo que decidiste. Y eso simplifica todo, porque reduces el desgaste mental, reduces ese ruido constante que antes acompañaba cada acción. Empiezas a sentir que hay menos fricción, incluso en lo que antes te costaba, no porque se haya vuelto fácil, sino porque ya no estás en contra de ti. Y eso es un cambio enorme, porque la mayoría del cansancio no viene de hacer cosas, viene de resistirlas, de postergarlas, de discutirlas internamente, de cargarlas durante horas, antes de hacerlas en minutos. Y cuando esa resistencia baja, la energía cambia. Lo que antes te drenaba, ahora simplemente ocupa su lugar, no como una carga, sino como parte de tu día. Y eso tiene un efecto directo en tu percepción. Empiezas a sentirte más capaz, no porque hayas hecho algo extraordinario, sino porque estás haciendo lo que dijiste. Y eso construye algo muy importante: autoeficacia, la sensación de que puedes confiar en tu capacidad de actuar, no en condiciones perfectas, no cuando todo está alineado, sino en lo real, en lo cotidiano, en lo que sí puedes sostener. Y eso cambia completamente cómo te enfrentas a nuevos retos, porque ya no dudas tanto de si vas a poder, ya tienes evidencia, ya te has visto hacerlo, y eso
reduce el miedo, no lo elimina, pero lo hace manejable. Porque ya no estás entrando a lo desconocido sin base, estás entrando con algo que ya construiste. Y desde ahí, el compromiso deja de ser algo puntual y se convierte en un patrón. Un patrón donde lo normal es cumplir, donde lo habitual es sostener, donde lo esperado es que estés contigo. Y eso redefine tu estándar. Ya no te conformas con intentarlo, ya no te satisface empezar. Empiezas a valorar algo distinto, terminar, sostener, cumplir. Y eso cambia tu identidad, porque te empiezas a ver como alguien que cierra ciclos, que no deja cosas a medias, que no necesita estar motivado todo el tiempo para avanzar. Y esa identidad no se construye con grandes logros, se construye con repetición, con pequeños actos coherentes, día tras día, sin necesidad de que se sientan especiales, solo consistentes. Y eso transforma tu relación con el tiempo, porque ya no estás esperando grandes momentos para cambiar, estás construyendo todos los días. Y ese tipo de construcción es más lenta, pero mucho más sólida, porque no depende de picos, depende de base. Y cuando tienes base, todo lo demás se vuelve más estable, más predecible, más confiable. Y eso te da algo que antes tal vez no estaba del todo presente: tranquilidad. No la tranquilidad de que todo está resuelto, sino la de saber que puedes sostener lo que decides. Y eso es profundamente liberador, porque ya no estás en duda constante, ya no estás empezando una y otra vez. Estás avanzando, no rápido, pero real. Y eso, al final, es lo que marca la diferencia. No cuánto haces, sino cuánto sostienes. Y cuando empiezas a sostener, de verdad sostener, no solo lo que haces cambia, cambia cómo te sientes contigo cuando las cosas no salen como esperabas. Porque antes, cualquier fallo rompía todo. Un día que no cumplías, y ya sentías que habías perdido el ritmo, un error. Y aparecía esa voz que decía: ves, siempre haces lo mismo. Un momento de debilidad y parecía que todo el proceso se venía abajo. Y entonces abandonabas, no por falta de capacidad, sino porque tu identidad todavía dependía de hacerlo perfecto. Pero ahora, cuando hay base, cuando hay coherencia acumulada, el error ya no tiene ese peso. No define, no rompe, no invalida lo que ya construiste. Se vuelve parte del camino, algo que corriges, no algo que te devuelve al inicio. Y eso cambia completamente tu relación con el fracaso. Deja de ser un punto final y se convierte en ajuste, en información, en algo que te muestra dónde puedes mejorar sin cuestionar quién eres. Y eso te da una estabilidad que antes no estaba, porque ya no estás caminando sobre una identidad frágil, estás caminando sobre algo que ya se probó, sobre algo que ya viviste, sobre algo que ya hiciste suficientes veces como para confiar. Y esa confianza es clave, porque te permite seguir incluso cuando no estás en tu mejor momento, cuando estás cansado, cuando estás distraído, cuando no tienes la misma energía. Antes, en esos momentos, te perdías, te salías del proceso, te desconectabas, te alejabas de lo que habías construido. Ahora, no. Ahora puedes sostener, incluso en versiones más bajas, no con la misma intensidad, pero con la misma coherencia. Y eso marca la diferencia, porque ya no dependes de estar al 100% para seguir. Puedes avanzar al 60%, al 40%, pero sigues. Y eso construye algo mucho más real, algo que no se rompe con cualquier variación, algo que se adapta pero no desaparece. Y eso es lo que realmente define el compromiso contigo. No lo que haces cuando todo está bien, sino lo que sostienes cuando no lo está. Y ahí es donde se ve la diferencia entre alguien que intenta y alguien que está comprometido. Porque el que intenta depende del momento. El que está comprometido depende de su decisión. Y esa decisión ya no se cuestiona tanto, no se negocia cada día, se respeta. Y eso genera algo muy importante: autorrespeto.
no como una idea bonita, sino como una experiencia real, la sensación de que puedes contar contigo, de que si decides algo, hay una alta probabilidad de que lo sostengas. Y eso cambia todo, porque ya no necesitas tanta validación externa, ya no necesitas que otros te reconozcan para sentir que vas bien, ya no necesitas demostrar tanto, porque tú lo sabes, y ese saber es silencioso, no hace ruido, no se presume, pero se siente en cómo te mueves, en cómo decides, en cómo respondes. Hay menos duda, menos ruido, menos necesidad de confirmar cada paso, y eso te da libertad. La libertad de enfocarte en lo que realmente importa sin estar constantemente cuestionándote. Y desde ahí, tu energía cambia. Porque ya no la estás gastando en empezar 1000 cosas. La estás invirtiendo en sostener lo que sí elegiste. Y eso multiplica resultados. No de forma explosiva, pero sí acumulativa. Porque lo que sostienes crece. Y lo que abandonas se reinicia. Y durante mucho tiempo, tal vez estuviste reiniciando más de lo que construías. Ahora, eso cambia. Ahora estás construyendo más de lo que reinicias. Y esa diferencia, con el tiempo, es enorme. Porque empieza a reflejarse en todo. En tu trabajo, en tus hábitos, en tus relaciones. Porque el compromiso contigo no se queda en una sola área. Se expande, se convierte en una forma de vivir, en una forma de responder, en una forma de estar. Y cuando eso pasa, ya no necesitas recordarte todo el tiempo lo que tienes que hacer. Simplemente lo haces, porque ya eres alguien que lo hace. Y eso es lo que realmente transforma. No cambiar lo que haces, cambiar quién eres mientras lo haces. Y cuando ese cambio empieza a sentirse, cuando ya no es solo algo que intentas, sino algo que te habita, aparece una comprensión que lo ordena todo, que el compromiso contigo no es una carga, es una forma de cuidado. Durante mucho tiempo, tal vez lo viviste como exigencia, como algo que te empujaba, como una presión constante de tener que hacer más, de tener que cumplir para no sentirte mal. Pero ahora se siente distinto, más silencioso, más estable, más tuyo, porque ya no viene desde la crítica, viene desde el respeto, desde esa parte de ti que ya no está dispuesta a dejarse al final, y eso cambia completamente la energía. Porque cuando haces algo desde la exigencia, hay tensión. Siempre estás al límite. Siempre sientes que no es suficiente. Siempre hay algo más que deberías estar haciendo. Pero cuando lo haces desde el cuidado, hay otra sensación. Más firme pero menos pesada. No necesitas gritarte para moverte. No necesitas castigarte para cumplir. Simplemente respondes. Respondes a lo que sabes que es importante. Respondes a lo que elegiste. Respondes a ti. Y eso es completamente distinto, porque el compromiso deja de ser una lucha y se convierte en una relación. Una relación donde ya no te empujas, te acompañas, donde ya no te impones, te sostienes, donde ya no te exiges desde el miedo, te eliges desde la claridad. Y eso cambia todo, porque ya no hay esa sensación constante de estar en contra de ti. Hay una sensación de estar contigo, incluso cuando cuesta, incluso cuando no tienes ganas, incluso cuando fallas, porque ahora no se trata de hacerlo perfecto, se trata de no soltarte, y eso es lo que realmente construye algo sólido, no la perfección, la permanencia, la capacidad de quedarte contigo en el proceso. Y desde ahí algo más se acomoda, tu relación con el tiempo. Dejas de querer resultados inmediatos, dejas de esperar cambios rápidos, empiezas a entender algo más profundo, que lo que estás construyendo es más importante que lo que estás logrando, porque lo que construyes permanece, se integra, se vuelve parte de ti, y eso no se pierde, pero lo que solo logras sin base desaparece. Se siente bien un momento, y luego vuelve la duda. Y tú ya viste eso, ya lo experimentaste, por eso ahora eliges distinto. No porque alguien te lo diga, sino porque lo entendiste. Y ese entendimiento es lo que cambia tu forma de actuar. No necesitas motivarte tanto,
Ya no estás empezando de cero. Estás continuando algo que ya existe, algo que ya se está sosteniendo. Y eso genera una sensación muy clara. Progreso real. No el que se ve en un día, sino el que se acumula. El que se nota cuando miras atrás y ves que ya no eres el mismo, que ya no reaccionas igual, que ya no abandonas tan fácil, que ya no dudas tanto de ti. Y eso no viene de un gran cambio, viene de muchos pequeños compromisos cumplidos. Y cada uno fue importante, aunque no se sintiera así en el momento, aunque pareciera insignificante, porque lo que estás construyendo no es solo un resultado, es una versión de ti, una versión que ya no se deja para después, que ya no se promete cosas que no va a sostener, que ya no necesita empezar 1000 veces, porque ya está en camino. Y eso es profundamente liberador, porque elimina esa sensación constante de estar en deuda contigo, de saber que deberías estar haciendo algo y no hacerlo, de cargar con promesas pendientes. Ahora, eso cambia, no completamente, no de golpe, pero sí lo suficiente como para que lo sientas. Menos peso, menos ruido, más claridad. Y desde ahí, todo lo demás empieza a ordenarse. No porque tengas más control, sino porque tienes más coherencia. Y la coherencia sostiene todo. Sostiene tus decisiones, sostiene tus procesos, sostiene tu identidad. Y cuando eso está presente, el compromiso contigo deja de ser algo que tienes que trabajar y se convierte en algo que simplemente eres. Y cuando llegas a ese punto, donde ya no estás intentando comprometerte contigo, sino que empiezas a vivir desde ahí, aparece una sensación que no es intensa, pero sí profundamente estable. Dejas de sentirte en deuda contigo. Esa sensación constante de debería estar haciendo más, empieza a bajar. Ese ruido interno que te recordaba todo lo que no estabas cumpliendo se reduce. Esa presión de empezar otra vez desaparece poco a poco, no porque ahora hagas todo perfecto, sino porque ya no te estás abandonando. Y eso cambia todo, porque al final de eso se trata, no de hacer más cosas, no de convertirte en alguien más productivo, no de cumplir una lista infinita. Se trata de algo mucho más simple y mucho más profundo, de poder contar contigo, de saber que si decides algo no es solo una idea, es algo que vas a sostener, aunque sea incómodo, aunque sea lento, aunque no tenga reconocimiento inmediato. Y esa sensación es la base de todo, porque cuando puedes contar contigo, todo lo demás se vuelve más claro. Las decisiones pesan menos, las dudas duran menos, el miedo tiene menos poder. No porque desaparezca, sino porque ya no te controla, porque hay algo más fuerte, tu palabra contigo. Y cuando tu palabra contigo se vuelve sólida, tu identidad también. Ya no te defines por lo que intentas, te defines por lo que sostienes. Y eso cambia completamente la forma en la que vives, porque ya no estás esperando el momento ideal, lo creas con lo que haces. Ya no estás buscando motivación constante, te mueves desde lo que decidiste. Ya no estás probando si puedes, ya sabes que puedes sostener. Y eso genera una tranquilidad muy particular. No es emoción alta, no es euforia, no es entusiasmo constante, es algo más silencioso, más profundo, más estable. La sensación de estar alineado, de que lo que dices y lo que haces empiezan a coincidir. Y eso no necesita validación, no necesita aplausos, se siente por dentro, en cómo te levantas, en cómo decides, en cómo terminas lo que empiezas. Y eso transforma todo, porque ya no estás construyendo desde la duda, estás construyendo desde la confianza. Y la confianza no se piensa, se vive, se construye cada vez que cumples algo contigo, cada vez que eliges sostener, cada vez que no retrocedes en lo que ya viste. Y eso, con el tiempo, se vuelve parte de ti, no algo que tienes que recordar, algo que eres. Y cuando eso pasa, el compromiso deja de ser un esfuerzo y se convierte en una forma de estar en el mundo, una donde no necesitas empujarte tanto, porque ya no estás en contra de ti, estás contigo, y eso es suficiente, suficiente para avanzar, suficiente para sostener procesos, suficiente para construir algo real,
Porque no importa cuánto hagas, si no puedes contar contigo, nada se sostiene. Pero cuando puedes, todo cambia. No porque tengas más herramientas, sino porque tienes algo más importante, una base. Y esa base no se rompe fácil, porque no depende de factores externos. Depende de lo que tú elegiste y sostuviste. Y eso nadie te lo puede quitar, porque no es algo que te dieron, es algo que construiste. Y si algo de todo esto resonó contigo, no lo dejes como una idea más. Llévalo a algo concreto, a algo pequeño, algo que dijiste que ibas a hacer y que puedes cumplir hoy. No perfecto, no grande, pero real, porque ahí es donde empieza todo. En ese momento donde decides y sostienes. Y si sabes que alguien más está en ese punto donde quiere cambiar, pero no logra sostenerse, compártelo. No como motivación, como claridad. Y si decides seguir en este proceso, seguir construyendo esa relación contigo, hazlo, no desde la exigencia, desde el respeto, porque al final eso es lo que realmente estás construyendo, no una versión más productiva de ti, sino una versión en la que puedes confiar. Y cuando tienes eso, ya no necesitas buscar tanto afuera, porque lo más importante ya está contigo.